Amigos, ¿qué es amigas? ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Ya nos vamos acercando poco a poco al final de los ejercicios, pero hasta el final tenemos que seguir, ¿eh? Yo siempre comento cuando doy ejercicios que mi padre es agricultor y durante muchos meses del año él tiene que preparar la tierra, tiene que quitar la mala hierba, tiene que plantar, tiene que abonar, tiene que eso, pues ir regando, ir echando algunos productos para que la planta coja fuerza, etcétera, etcétera. Sería absurdo que en el momento de recoger los frutos dijera, pues ya estoy cansado y ya no voy a hacer nada. Pues no, lo importante es que al final estemos con mucha fuerza, para que todo aquello que Dios nos quiera decir, que hasta el último momento seguramente nos dé cosas muy interesantes, pues podamos acogerlos, ¿vale? Que estemos a lo mejor un poquito o cansados o bueno, ya con la dinámica de salida, no, nosotros nos mantenemos, ¿vale? Además, os traemos Mónica y yo dos grandes amigas que os van a ayudar a permanecer en estado de ejercicios espirituales. Edith Stein y Etty Hillesum. Edith Stein fue monja carmelita, procedía del judaísmo, y Etty no se convirtió nunca al cristianismo, fue judía. Es cierto que un poquito, bueno, no practicante del judaísmo, aunque sí siempre muy interesada por leer, por la literatura, por la espiritualidad y al final sí que tiene una experiencia de Dios, un Dios muy sui generis, pero ambas dos, Edith y Etty, viven un momento crudo, que es la Segunda Guerra Mundial. Parece ser que las dos coincidieron en el campo de Westerbork, un campo de tránsito en los Países Bajos. De hecho, en los diarios de Etty habla de dos hermanas carmelitas que ese día llegaron al campo. Y es que Edith Stein fue con su hermana también al campo de concentración. Ambas fueron asesinadas en Auschwitz y, y esto, ¿por qué nos puede hablar de esperanza? ¿Os acordáis que al principio de estos ejercicios presentamos a Óscar Romero e Ignacio Echeverría como mártires que iban a acompañar nuestro camino? Estos dos hombres eran muy diferentes, en épocas diferentes, en lugares diferentes, pero fueron testigos de una vida esperanzada y por lo tanto su martirio se convirtió en esperanza para los demás. Bueno, pues con Edith y con Etty nos ocurre lo mismo. Sus muertes eh, fueron antes de tiempo, fueron asesinadas, pero su asesinato ha dejado un legado de mucha esperanza, de espiritualidad. ¿Por qué? No por la muerte en sí, sino por cómo era su vida y cómo lo pudieron dejar, especialmente en sus escritos. Pues vamos a acompañar a estas dos mujeres en su pequeña reflexión sobre la esperanza y nosotros aprender de ello. Como os decía, el contexto social y político es el mismo. En 1930, en los años 30, ya se podía intuir lo que ciertas políticas que apoyaban la supremacía racial podía, podían generar en Alemania. Alemania vino en la Primera Guerra Mundial donde es perdedora, aparece una crisis económica importante y eso fue un caldo de cultivo para, bueno, pues para un antisemitismo y para perseguir grupos minoritarios. Eso llevó a la persecución a los judíos, a los que se consideran enemigos del pueblo por el régimen nazi, y esto llevó al sacrificio, al holocausto, a un genocidio sistemático. Estamos hablando de millones de muertos, entre ellas estas dos mujeres que hoy nos acompañan o que nosotros acompañamos. Edith nos propone un texto precioso sobre una contemplación que ella hace
de la Sagrada Familia, del nacimiento de Jesús, como dice en la Santa Grupa. Y toda esa meditación está recogida en un texto. Y un pedacito de ese texto dice: la palabra se hizo carne y se encuentra en la figura de un niño recién nacido. En él, la naturaleza divina y la naturaleza humana existen en perfecta unidad. Oh intercambio admirable, el creador del género humano nos concede su divinidad asumiendo un cuerpo. Para esta obra admirable el Redentor vino al mundo. Dios se convirtió en hijo de los hombres, para que los hombres pudieran convertirse en hijos de Dios. Uno de nosotros había roto el vínculo de filiación divina, refiriéndose a Adán. Uno de nosotros debía recomponerlo y pagar por el pecado, pero ninguno de los descendientes de esta antigua progenie enferma y bastarda estaba en condiciones de hacerlo. Había que injertar una ramita nueva, sana y noble. Jesús se convirtió en uno de nosotros, Dios se convirtió en uno de nosotros, más aún, se hizo una sola cosa con nosotros. Porque la Navidad es tiempo de esperanza. Porque Dios espera en la humanidad, no la abandona. Porque Dios se hace esperanza radical. Y digo radical porque, porque nos salva de raíz. Porque Él no se queda en su divinidad y nos salva desde arriba. Él se baja a nuestras raíces humanas. Él se hace humano para que la salvación sea accesible en todos los niveles. Jesús no es Harry Potter. Jesús no es un mago que desde arriba nos va salvando. Jesús se hace uno. Nosotros, para que nosotros nos hagamos hijos de Dios. Yo creo que solo este texto, leído despacito, nos daría, bueno, para un buen rato de meditación. El silencio en la visita del Papa Francisco a Auschwitz fue más elocuente que cualquier palabra. Así lo explicó él mismo después de su viaje a Polonia. También contó que en el campo de exterminio pudo escuchar y sentir a las almas que murieron allí. Una de ellas fue la de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein. Fue asesinada en la cámara de gas 7 días después de ser enviada a Auschwitz, un 9 de agosto de hace 74 años. Nació en 1891 en una familia judía, pero a los 14 años decidió hacerse atea. Siempre fue una joven inquieta que se preguntaba constantemente por el sentido de la vida y del mundo que la rodeaba. Por eso eligió estudiar filosofía. Durante la Primera Guerra Mundial se acercó por primera vez al catolicismo en busca de respuestas tras haber visto el dolor y la destrucción causados por la contienda, pero fue sobre todo la lectura de la vida de Santa Teresa de Ávila la que definitivamente provocó su conversión. En 1922 recibió el bautismo y la confirmación. 11 años después ingresó en el convento de las Carmelitas Descalzas de Colonia con el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. En aquella época incluso llegó a escribir una carta al Papa Pío XI advirtiendo de los peligros que suponía el nacionalsocialismo para Alemania. En 1938 fue trasladada a otro convento en Holanda. Sus superioras pensaban que allí no correría peligro por ser Holanda un país neutral. Sin embargo, un año después, los nazis también ocuparon los Países Bajos. Como represalia a una carta en la que los obispos holandeses se quejaban del maltrato hacia los judíos, los nazis vaciaron Holanda de judíos. 40.000 fueron deportados, entre ellos Sor Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, que murió en Auschwitz. Fue beatificada y canonizada por Juan Pablo II, el papa que, como ella, conoció los horrores de la Segunda Guerra Mundial, también la nombró patrona de Europa en octubre de 1999. Eti también va a tener unos textos donde habla de ese Dios que quiere nacer en nosotros, incluso en medio de este caos.
en sus diarios, escritos del año 41 al 43, va a descubrir cómo es posible tener paz interior en medio de una crisis social y política, en medio del sufrimiento que esto causaba. Y es posible esa paz interior porque hay algo inviolable dentro de nosotros que nada ni nadie lo podrá acabar con ello. Es que Dios habita en nosotros. Y lo que le va a dar esperanza es justamente este descubrimiento de Dios en nosotros, porque Dios genera en nosotros fuerza, consuelo, sentido, belleza, y como eso se está generando dentro de nosotros, la cosa es descubrirlo y ayudar a otras personas a descubrirlo en su interior, pero eso está ahí y es imposible que nadie lo pueda eliminar. Por lo tanto, la gran esperanza en Eti es que se pueda transformar nuestra visión y nuestra comprensión de la realidad y que poder decir con ella que la vida es bella a pesar de todo, porque dice, por ejemplo, que el cielo es el mismo para las personas que están dentro del campo de concentración y fuera del campo de concentración. Pero no solo la mirada hay que transformar. Esa esperanza que genera que Dios habite en nuestros corazones y que no hay nada que pueda violar nuestras entrañas, hace que nuestra vida quede liberada por la esperanza para transformar la realidad, de tal manera que Eti, ella en el campo de Westerbork, lo que ella pedía es poder ir al barracón que hacía de enfermería. ¿Por qué? Porque ella quería ayudar, porque ella no se quedó mirando a su propio dolor, a su propia resignación, porque no tenía resignación ninguna. Le podían doler los pies, se podía ver que había un montón de polvo, que no se podía respirar, que no había espacio. Bueno, las limitaciones físicas en un campo de concentración, pero no había una limitación, una resistencia en su interior, no había, porque ya comprendió que dentro de ella, lo que quien la habitaba, la muerte no podría con ello. Eso genera mucha esperanza y la esperanza genera salir del propio dolor para ponerse al servicio de los demás. Dice el 3 de marzo del 42 en su diario, es tan hermoso y tan esperanzador. Esas corrientes y conexiones que trascienden todas las fronteras. Al fin y al cabo, el alma no tiene patria. Mejor dicho, el alma tiene una sola patria y allí no hay fronteras. Existen las posibilidades de entendimiento mutuo y de acercamiento. Yo debo contribuir a ello porque en mi alma y en mi mente siento algo de todos los tiempos y todos los países. Sí, eso es lo que quiero. La paciencia lo es todo. Dios, dame mucha paciencia, dame cada vez más paciencia y líbrame de esta irritabilidad. Cuando una persona comprende que las fronteras que se generan en el alma humana o en el alma de la humanidad son sólo ficticias, que el alma es infinita, que el alma supera toda frontera, uno es más fácil que pueda invertir tiempo, energía, esfuerzo en contribuir a la reconciliación de lo aparentemente opuesto. Simplemente, también dice Eti, eso no se hace automáticamente. Hace falta una paciencia, 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 pero siempre para contribuir a la reconciliación, porque el alma no tiene patria. Por lo tanto, ¿qué nos van a ofrecer hoy Eti y Edith? Interrogantes existenciales. Ojalá no nos den respuestas a preguntas que no nos estamos haciendo todavía. Eso a veces es un fallo de los profesores. Yo soy profesor.
y respondemos cuestiones que los alumnos no se hacen. Por eso a veces es mejor suscitar cuestiones. ¿Por qué violencia? ¿Dónde está Dios en medio del dolor? ¿Cómo encontrar sentido en una realidad tan cruel? ¿Cómo me sitúo yo? ¿Qué razones tengo para la esperanza? ¿Cómo alimento yo la esperanza? ¿Cómo se cultiva? Ambas mujeres no se conforman con respuestas preestablecidas, sino que ellas dos van a buscar la verdad. Y buscando la verdad, van a encontrar las dos que allí estaba Dios. Edith Stein con la lectura de la vida de Santa Teresa de Jesús. Etty Hillesum, pues también leyendo mística rusa, a Jung, pero sobre todo una relación con un discípulo de Jung, pero siempre buscando la verdad. De ahí que el diario espiritual para Etty, que este amigo suyo, que fue amante, fue psicólogo, le propone, escribe, busca la verdad en tu escritura. Y en esa búsqueda es cuando encuentran la esperanza. Ojo, no como negación del dolor. No tengo esperanza para así que no me duran las cosas. No, si de hecho no reniegan de la situación que están viviendo. Eti propone a sus amigos no cerrar los ojos a la realidad, no cerrar los ojos al sufrimiento, porque eso es generar un mundo paralelo. No, pero entienden que en medio del dolor, en medio de la violencia, hay sentido, hay esperanza. Hasta la última respiración, nosotros podemos elegir cómo vivir. Y ellas deciden apostando por el amor, apostando por el servicio, apostando por una mirada nueva, una mirada que no está cegada por el odio. Ella no quiere matar alemanes, a pesar de sabiendo que los alemanes están matando a su pueblo y que es posible que allá la maten, pero ella no quiere encauzar el tiempo, la energía que tiene a la venganza. No, porque entiende que la vida es bella. Por lo tanto, va a contribuir a la belleza de la vida y la belleza está unida a la bondad y a la verdad. Siempre esas tres, belleza, bondad y verdad. La conexión con lo divino es para ambas la fuente de la esperanza. La fe vinculada a la esperanza. La confianza en un Dios que la sostiene, es lo que da la esperanza. La fe en Dios se convierte en fuente de esperanza. La certeza que tienen y que viven y que experimentan de la presencia de Dios. Entonces hace que vivan como la realidad con fortaleza y con dignidad. Viven dignamente su muerte. Conectan con lo trascendente. ¿Cómo lo hacen? Mediante la oración, mediante la escritura. Y esa oración y esa escritura y ese servicio a los demás les ayuda a ver mucho más amplia la realidad y se dan cuenta que el sufrimiento no apaga toda la realidad. Puede confundirla, pero no apaga. Es que no puede con la realidad del sufrimiento, la violencia y la injusticia. No puede. La realidad es muchísimo más profunda y está habitada por ese Dios con quien ellas se están conectando. Pero eso no les lleva a cruzarse de brazos. Bueno, ellas viven contribuyendo y transformando el mundo. ¿Cómo lo hacen? Con el amor. Porque una fe que no se traduce en amor, eso es un poco extraño. A través del amor lograron encontrar la esperanza y la capacidad de perdonar. Ya siento que fe, esperanza, amor, a veces casi las intercambio cuando os lo estoy comentando, porque estamos hablando de las tres virtudes teologales. Por eso
es muy interesante también, ¿no? Cómo se da en ellas la fe, la esperanza y el amor. Pero eso no tanto para descubrir cómo se da en ellas, sino cómo se dan en ti. ¿Cómo está unido en ti la fe, la esperanza y el amor? Y por último, la esperanza va a transformar sus vidas, pero sobre todo también aquellas personas que tienen al lado, que vivían desesperanzadas. Creo que todos sabemos historias de cómo los prisioneros en los campos de concentración preferían tirarse a las vallas electrificadas para suicidarse. No había. Víctor Frank, también psiquiatra de Viena y que estuvo también en campos de concentración y que tiene el libro El hombre en busca de sentido, recoge de Nietzsche una frase de que cualquier persona que tiene un para qué vivir puede aguantar cualquier cómo, básicamente. La esperanza nos hace mucho más resilientes, pero la esperanza va a ser también la fuerza que transforme toda la realidad. Y lo contrario también lo tenemos. La desesperanza lo que hace no es transformar, es eliminarnos, es acabar con nosotros. El legado de Etty y de Edith Stein nos invita a reflexionar sobre la importancia de la fe, la conexión con lo divino y el amor como fuente de esperanza y fortaleza. En un mundo marcado por la incertidumbre y la adversidad, como es el que vivimos, lo que nos pueden enseñar estas dos grandes mujeres es algo precioso y que ojalá en este rato que vamos a estar con ellas se generen luces para fortalecer nuestra esperanza, para repasar lo que ha sido el año anterior y para lanzarnos al año siguiente. Estas dos señoras, las dos jóvenes, estas dos mujeres, son realmente muy buenas amigas para terminar este año. Pues nada, vamos a leerlas y a disfrutarlas en las propuestas orantes. Ya veis lo precioso de sus escritos. Un abrazo inmenso y nos seguimos encontrando. Hasta luego.